Buenas tardes. Voy a comenzar el simposio sobre la presencia y la contribución de los árboles en finca con un tema que es básico, que es el muestreo de los árboles. Mi nombre es Giovanna Carreño, soy investigadora del ICRAF y del CATIE, y la presentación que estoy haciendo aquí es en base a los datos de dos ex estudiantes de maestría, William Caicedo y Freddy Amores, que ya ahora son maestros porque ya defendieron sus tesis. Y bueno, también con un equipo de investigadores más grande. Para comenzar esto, como es una presentación bastante corta, quiero hablar de tres conceptos, precisamente los que están en el título, que son el muestreo, los árboles y las fincas. ¿Qué entendemos por muestreo y por qué es tan importante? Porque si ustedes se acuerdan, muestreamos cuando no podemos hacer un censo total de lo que queremos conocer, en este caso los árboles. Y no podemos hacer un censo por cuestiones de tiempo y de recursos. Entonces, el concepto de muestrear es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población de interés con el fin de estudiarlos y poder caracterizar a toda la población en base a este muestreo. Entonces, si pensamos en un ejemplo digamos, didáctico, si nosotros quisiéramos entender o conocer, saber el sabor de un pastel y no podemos comerlo todo, vamos a sacar un pedazo y en base a ese pedazo vamos a tratar de inferir cómo es el pastel entero. Entonces, muestreamos un pedazo del pastel y inferimos a todo el pastel. Si aplicamos esto a los árboles y a la pregunta de cuántas especies de árboles existen en una parcela de pasturas, entonces estaríamos hablando como una parcela de pasturas como el pastel y ahora tenemos que ver qué pedazos vamos a poder muestrear. Vamos a seleccionar una muestra de los árboles de esa pastura para conocer todos los árboles de la misma. El número y el tamaño de las muestras van a depender del grado de heterogeneidad de esta pastura. Podemos, por ejemplo, usar unos cuadrantes, podemos usar unos cuadrantes circulares, podemos usar líneas, podemos usar números de árboles. Hay diferentes metodologías. En caso de los árboles, generalmente usamos transectos o parcelas rectangulares o cuadradas. Como está en la figura, por ejemplo, ahí está la pastura y podemos tener dos muestras y en base a esas dos muestras podemos tener una inferencia de cuántos árboles, cuál sería la riqueza y diversidad de los árboles en esa pastura. Ahora, dependiendo de la escala y de la población de interés que tengamos, la población va a cambiar y la muestra también va a cambiar. O sea, en lo que decía anteriormente, estábamos interesados en conocer los árboles de esa pastura, pero podemos estar interesados en conocer los árboles de las pasturas de toda una región. En este caso, no solamente queremos saber de un pastel, sino queremos saber en general, por decirles, pasteles de chocolate, como tenemos en la figura. En ese caso, tendremos que tener muestras no en un solo pastel, sino en diferentes pasteles, ¿no? De nuevo, la muestra va a depender también de la heterogeneidad que tengamos que estudiar. Entonces, otra vez, aplicando esto a una pregunta referente a árboles, que podría ser cuántas especies de árboles existen en las pasturas de la región X que estemos trabajando, tenemos que seleccionar y medir varias pasturas en el universo de pasturas que tenemos en la región. El número de estas estructuras van a depender, de nuevo, de cuán diferentes son unas de otras, ¿no? Ahí tenemos en la figura, por ejemplo, ahora ya estamos hablando a nivel de paisaje. Estos dos cuadrados son dos parcelas que hemos visto de pasturas y en base a esas dos parcelas vamos a tratar de entender a nivel del paisaje cuál es la diversidad de los árboles en esos usos de suelo. Entonces, dependiendo del contexto y dependiendo de la escala, va a cambiar la muestra y va a cambiar la población. El segundo concepto que quiero tocar brevemente es qué son los árboles en esto, pensando en muestreado, ¿no? En muestrearlos. Entonces hay que pensar un poco en la escala de los árboles. Los árboles son individuos, organismos relativamente grandes y entonces si queremos más o menos entender la heterogeneidad, la cantidad de especies, tenemos que tener parcelas del tamaño representativas que entren varios individuos. Hay que pensar en la agregación, que están, o sea, están todos muy juntos o todos muy dispersos. Tenemos que pensar en los diámetros mínimos. En general se trabajan con diámetros arriba de 5 o arriba de 10, diámetro altura de pecho. Cada uno tiene su diferente consecuencia, ¿no? Entonces hay que pensar qué queremos conocer, todos los más pequeños, los más grandes y por qué uno y por qué no el otro. Una cosa muy importante es la identificación adecuada
En la experiencia que tengo he visto que mucha gente subestima mucho este trabajo porque creen que como son árboles y todo el mundo te dice, qué sé yo, el mango, el aguacate, pareciera que son muy sencillos, pero no es así. Hay muchos errores que se cometen porque también no siempre es fácil identificar a simple vista. Entonces, si queremos tener buenos muestreos y que luego tengan fortaleza para hacer buenas inferencias, tenemos que hacer colectas de estas especies que dudamos y hay que trabajar con algún herbario para que nos ayuden a identificar, ¿no? Por ejemplo, hay que tomar en cuenta el dimorfismo de la edad, porque árboles jóvenes no se ven como los árboles más adultos, entonces uno podría cometer errores en su identificación. Otra cosa importante son los nombres comunes. Hay que estar muy conscientes de que de un lugar a otro, incluso de una comunidad a otra comunidad, el mismo nombre común no precisamente es la misma especie. Entonces hay que estar muy seguros de ese término y de tener características que puede ser que las diferencien entre el mismo nombre común. Y no subestimar la riqueza de las especies, aunque uno vaya a un lugar y vea que hay pocos árboles y pareciera que es más o menos de una sola especie, monodominante, puede ser que hayan siempre sorpresas. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta eso de los árboles. El tercer concepto es el concepto de las fincas. En este caso, fincas puede ser desde fincas muy grandes, pequeñas. En este caso, nuestros trabajos que vamos a presentar en este simposio, más o menos estamos hablando de sistemas de producción familiar. En promedio tienen entre 2 a 5 hectáreas. Hay fincas mucho más grandes, pero la mayoría está más o menos ahí en ese tamaño. Son sistemas en general diversificados, o sea que tienen más de dos usos de suelo, por ejemplo, patios, cafetales, granos básicos, así una combinación de ellos, también líneas vivas. En la finca, la distribución de los árboles puede ser de manera más sistemática, más planificada, por ejemplo, en los cafetales o en los cacautales, en las líneas, pero también puede ser muy aleatoria, ¿no? En muchas pasturas no ha habido una planificación, sino ha sido una mezcla entre regeneración natural y regeneración asistida, entonces podemos encontrar árboles en diferentes lugares, igual en los granos básicos. Entonces, dónde están, cuántos son, qué especies hay, cuál es su distribución, depende mucho de los usos de suelo, que es uno de los factores que se ha estudiado mucho en estas investigaciones. Por ejemplo, en el dibujo tenemos lo que les comentaba, que hay usos de suelo que sabemos que hay cierto tipo de árboles en cierta agregación, pero otros usos más al azar. Para entender y para poder predecir mejor qué es el objetivo final de muestrear, como dije al inicio, es entender qué es la diversidad en un contexto más grande. Entonces, una relación que nos ayuda a entender esto en el nivel de diversidad es la relación de especie-área. Es decir, cuál es, si yo tengo una hectárea, tengo un árbol, 2 hectáreas, dos árboles, o sea, esta relación es lineal y va aumentándose así linealmente o no. Hay muchas investigaciones en sistemas naturales y en general vemos comportamientos asintóticos, o sea que al principio, mientras más área muestres, más riqueza de árboles o más diferentes especies vas a encontrar, pero llega un punto en que la curva se satura y aunque sigas muestreando más área, no vas a encontrar muchas más especies nuevas, ¿no? Es lo que se llama el comportamiento asintótico. Pero esta relación especiaria es muy poco conocida en sistemas que no son naturales, porque ahí intervienen otro tipo de factores, ¿no? Para esta relación especiaria es muy importante cómo muestreamos. Hay un trabajo muy interesante publicado en el 2003 que muestra los diferentes tipos de muestreo. Como ven en la figura del lado izquierdo, tenemos muestreos que pueden ser parcelas todas continuas que van incrementando en tamaño o parcelas continuas de un solo tamaño o parcelas que no están juntas. Y la última, el inciso D que muestra las islas. Y en estas islas, una característica es que cada isla tiene un tamaño diferente y va a tener, por lo tanto, una riqueza de especies específica, ¿no? Me parece interesante este ejemplo, el inciso D, porque creo que eso es lo que más se asemeja a lo que nosotros estamos tratando de entender, que son las fincas y sus usos de suelo. Si ustedes se fijan entre el inciso D y la figura que tengo a la derecha, más o menos es más o menos lo mismo. Los usos de suelo podemos pensar como los tamaños como las islas, en, hablando de tamaño. Entonces, dependiendo del tipo de muestreo que estemos usando, la relación esta especiaria puede ser diferente, ¿no? Puede ser una relación que cada punto sea una parcela específicamente, puede ser una relación que cada punto sea un promedio de parcelas y ahí tenemos unas curvas muchas más
suavizadas, y también puede ser más una relación más lineal. En el caso de la gráfica de abajo es para de las islas, donde cada vez que tengo una isla más grande voy a encontrar mayor número de especies. ¿Cómo es esto en áreas productivas, en uso de suelo? Pues es nuestra pregunta que vamos a desarrollar ahora. Otro factor importante para poder predecir y entender la riqueza de las especies, la diversidad de las especies de árboles, es la abundancia. También hay unas relaciones más o menos conocidas que mientras más árboles muestres, más árboles veas, más nuevas especies vas a encontrar. Entonces también tenemos los dos, el área y la abundancia. Voy a mostrar rápidamente un estudio de caso que hemos hecho, tomando en cuenta lo anteriormente dicho, y tenemos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué variable entre el área y el número de individuos explica mejor la riqueza de árboles en los diferentes usos de suelo? Entonces hemos comparado 6 diferentes usos de suelo: cafetales, cacautales, granos básicos, pasturas, patios y las cercas vivas. Y también la segunda pregunta sería cómo varía la relación especie-área en estos diferentes usos de suelo. Entonces, para ello se han censado, o sea, hemos visto el total de los árboles por cada uso de suelo en un total de 90 fincas, ha sido más o menos 290 parcelas. Esto se ha realizado en dos sitios en Nicaragua, en el Tumaladalia y en Huaslala. En cada una tenemos 45 fincas, cada una de las 45 fincas se ha mostrado todos los usos de suelo. Entonces, más o menos esta es la cantidad de parcelas que tenemos, por ejemplo, para la Dalia. En cacautales hemos tenido 4 censados, 4 muestreados, café 30 censados, 30 muestreados, y si se fijan los totales entre los dos sitios son 274 censados, 190 muestreados. ¿Por qué la diferencia? Porque los patios son pequeños y en los patios solamente hemos hecho censos, no muestreos. Sobre los resultados preliminares solamente voy a mostrarles las correlaciones, ¿m? Entonces, y solamente usando los datos del censo. He hecho correlaciones entre el área de la parcela, la riqueza de especies, o sea, cuántas especies encontramos, la abundancia de los individuos y la densidad de individuos por hectárea. Se ha usado correlaciones de Pearson, correlación paramétrica. Y aquí en las gráficas van a ver que el tamaño del número que muestra la R de ajuste nos muestra también la significancia de la correlación. Entonces, primeramente quiero mostrarles las correlaciones cuando todos los usos de suelo que les dije están juntos. Lo que ustedes pueden ver es que hay una correlación de un 85% entre la riqueza de las especies y la abundancia, ¿no? O sea que si yo voy a un lugar y cuento cuántas especies hay, puedo más o menos entender también si cuento cuántos individuos hay, voy a poder más o menos entender cuántas especies hay. Cuando vamos con el área, entre área y riqueza, la correlación baja un poco, ¿no? Es el 60%. Si vamos viendo esto por uso de suelos, para los cacautales, otra vez, en este caso tengo los individuos de censo y la riqueza de censo, los dos primeros. Cuando hago la correlación entre los individuos y la riqueza, tengo 80% de correlacionados, y cuando vemos con área y riqueza es el 0,67%, también menos que con individuos, pero igualmente alta. Para los granos básicos es muy interesante porque la correlación es mucho más alta con el número de individuos que con el área total. ¿Qué me está diciendo esto? Que, como ustedes imaginarán, en los granos básicos no podemos esperar que mientras más área, más especies, ¿no? Porque no es un uso de suelos que está dedicado a los árboles. Pero sí nos dice que cada nuevo individuo que encontremos hay mucha probabilidad de que sea nueva especie. Y en los patios esto es muchísimo más claro, es no discutible, y esto es muy interesante de pensarlo porque en general patios son áreas muy pequeñas. Entonces el agricultor piensa en cada individuo, para él no es un individuo cualquiera, es un individuo que le va a servir o para la fruta o le va a servir para algo específico. Entonces hay una correlación súper alta del 90% entre la riqueza y el número de individuos. Esto nos está diciendo que casi cada individuo nuevo cada individuo va a ser una nueva especie. Am, una cosa más, por último, brevemente, quiero hablarles sobre qué pasó entre esta correlación entre el censo y el muestreo, porque los datos que les mostré eran de censos, y ahora la idea es, no siempre podemos hacer censos porque eso demanda mucho más tiempo y esfuerzo. Entonces queremos encontrar la mínima área para por lo menos entender un 80% de la riqueza que está en ese lugar.
Entonces, en cada uno de los usos de suelo hemos hecho transectos. Los transectos han sido de 100 metros por 20 metros de largo, excepto en las pasturas que ha sido 10 metros de ancho por 200 metros de largo. Entonces, el número de transectos por cada uso de suelo, por cada parcela, ha variado según el tamaño de la parcela. En general, hemos tratado de por lo menos muestrear el 50% de la parcela. Pero cuando esto ya era mucho más grande, solamente se llegaron a hacer 5 transectos, aunque con los 5 transectos no se llegaba a mostrar la mitad de la parcela. En casos excepcionales, en algunas pasturas súper grandes, pasturas de 20 a 30 hectáreas, hemos triplicado el número de transectos, hemos llegado hasta 15 transectos, pero en general se ha mantenido esto de los 5 transectos como máximo. Aquí esta gráfica tienen en el eje de las X la riqueza de las especies censadas, o sea, el total de las especies por cada uso de suelo, y en el eje de las Y tienen la riqueza de las especies muestreadas en base a sus transectos. La idea de esta gráfica es mostrar si hay una correlación y cuánto están correlacionadas unas con otras. Entonces, si se acuerdan lo que dije anteriormente, un muestreo ideal te va a dar el 80% por lo menos de la riqueza real y total que existe en ese lugar. Casi nunca podemos saber esta riqueza total, pero en este caso lo sabemos porque hemos hecho unos censos. Entonces, efectivamente, con el esfuerzo de muestreo que hemos aplicado, en general ha mostrado muy buen comportamiento. Como ven, casi todos los puntos que vemos en casi todos los usos de suelo, vemos que donde la riqueza censada decía que había 40 individuos, la riqueza muestrada también más o menos me muestra lo mismo. Entonces, la correlación general entre el censo y el muestreo es del 80%, lo cual es bueno. Tres simples conclusiones de esa presentación. Primero, la relación especie-área y el especie-abundancia varía según el uso de suelo, y es algo que anteriormente sabíamos, pero no teníamos cuantificaciones como ahora las tenemos. La abundancia puede predecir mejor la riqueza, sobre todo en patios o en granos básicos. Y por último, el mostrar en promedio el 50% de un área de una parcela puede indicarnos un 80% de la riqueza total existente en dicha parcela. Entonces, creo que esas tres conclusiones son pocas, son bastante importantes y es más o menos lo que estábamos buscando. Y si tienen alguna pregunta, les vamos a hacer al final. Muchas gracias.